Bueno, ¿arrancamos? Muy bien, bueno, ahí vamos a ir viendo los comentarios. Hola, Dios les bendiga a todos en esta tarde ya. Para los que no... Ahí está, ahí nos vamos acomodando. Para los que vamos a... Ahí está. Ahora sí. Dios les bendiga, buenas tardes. Mira. Saludamos a todos los que están ahí del otro lado, aquí por la plataforma de Facebook. Si quieren ir, pueden ir compartiendo. Aquí estoy con mi yerno, pastor. Se tuvieron que juntar, sí. La suegra y el yerno. Llegó el momento. Bueno, Dios les bendiga a todos. Yo soy el pastor Rito Carlos Daniel, para todos los que no me conocen. Ahí está José Arrieta, Dios te bendiga, nos está saludando. Y bueno, hoy tenemos una transmisión que salió así de improviso, ¿no, Adriana? Sí, bueno, así es. Es así, estuvimos, ya que estábamos tomando unos mates acá tranquilos, dijimos, bueno, vamos a transmitir. Y estamos haciendo esta transmisión, la cual también le podemos llamar Misioneros en Acción. Misioneros en Acción. Y justamente hablar eso, un poquito de los misioneros. ¿Y quién mejor para poder empezar a hablar de misioneros que mi suegra, la cual es misionera, y ha tenido una vasta y larga experiencia en el campo de las misiones, ¿sí? Así que bueno, justamente eso vamos a hablar un poquito. Ahí mientras se van conectando, van viendo, van apareciendo, van escribiendo. Vamos a leer una palabra mientras tanto y bueno, dentro de eso es lo que vamos a estar hablando. Mateo capítulo 28. 28:18 dice que Yeshua se acercó y les habló a los discípulos diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra, la comisión que nos deja el Señor Jesús, Yeshua, bueno, de predicar el Evangelio a toda criatura. Así que bueno, estamos ahí nos está viendo la hermana Coca también, Teófila. Bueno, le decimos Coca de cariño, ya la conocimos así que Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana. Coca. Ahí está. Acuérdense que la cámara está ahí arriba, pues estamos viendo acá abajo también los mensajes que nos van mandando. Pero bueno, no vamos a hablar de la experiencia de cómo nos llevamos suegra y yerno, o cómo nos llevamos bien igual. Bueno, menos mal, porque si no, no estaríamos haciendo este programa. Así es. Pero bueno, vamos a estar... Yo quiero saber, esto va a ser así, como vinimos hablando hoy con mi suegra, va a ser un poco interactuar entre los dos. Estamos hablando de las misiones, el campo misionero. No es para cualquiera el campo misionero, es realmente para aquellos que están entregados su corazón al Señor y que han entregado mucho más allá
su propia vida y que dicen, heme aquí Señor, envíame a mí, y allí van a donde el Señor los envíe, si es a un campo, si es a una ciudad lejana, irán allá, y bueno, a todo lugar donde el Señor te envíe, ¿no? Entonces yo quiero saber un poquito, para que le estemos contando a la gente, le contemos, cuéntenos un poco quién es usted, como persona primero. Bueno, yo soy Adriana Mabel Vázquez, sierva del Señor primeramente, y bueno, yo vivo allí por ahora, estoy en Gonet, estoy también en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica Nisi, con los pastores Carlos, Ricard y Ayelén, que es mi hija y mi yerno. Agradecida a Dios por sus vidas, por ellos, y bueno, al servicio del cuerpo de Cristo. Amén. De la iglesia. Amén, amén. Ahora yo quiero saber, Sí. Bueno, explicó, se me adelantó alguna pregunta, porque yo iba a decir dónde se congregaba, pero bueno, ya la respondió. Sí, congregan. Bueno, está bien. Más allá del ministerio que Dios le da, porque también el ministerio que tiene le hace moverse de un lugar a otro, y a través de los años, por lo menos el tiempo en que yo la conozco, ya hace desde el año 2012 que nos conocemos, y siempre la he visto que anda de acá para allá. No se puede estar quieta en un lugar, pero bueno, yo quiero que me cuente y que nos cuente a todos los que están mirando, y bueno, que vayan a ver después este video, porque se va a seguir compartiendo seguramente y lo van a estar mirando. ¿Cómo empezó usted en el camino? Antes de hablar del ministerio y todo, ¿no? Yo creo que fue el llamado del Señor desde el vientre de mi madre. Ella fue una gran mujer de Dios, una mujer de intercesión, una mujer de mucho amor y de confiar en Dios, ya que yo tuve mi enfermedad a los 2 meses de vida, una meningitis viral, y bueno, ella entregó mi vida. Yo creo que a partir de ese momento ya sabemos que antes del vientre de nuestra madre ya somos elegidos, escogidos, llamados. Pero esto con el tiempo y con esos milagros que Dios hizo en mi vida, se fue acrecentando ese amor, esa entrega, esa pasión para Cristo Jesús. O sea, su mamá ya era creyente. Sí, mi mamá era creyente. ¿Y es la que le predica a usted? Bien, ¿y cuándo usted tiene, Desde el momento que yo nací, porque ella había perdido otra bebé antes. Sí. Y yo creo que eso la llevó a ella a confiar, a dejarme en las manos de Dios. Pero digamos, ¿cuándo usted tiene esa experiencia personal con Jesús, con Yeshua? Cuando ya soy adolescente, cuando llego a la iglesia y bueno, empiezo el servicio al Señor, a lo que es los primeros pasos, el discipulado. ¿En qué iglesia se congregaba usted? En la iglesia bautista. ¿Que está? Que está ¿En qué ciudad? Cuéntenos un poquito, porque por ahí hay personas... en Hernández, la ciudad de La Plata. Sí, sí, bien. Sí. De Pueblo Nuevo. Sí. Después también estuve en el Rey Jesús, del pastor Carlos y Nilda Samón. Sí. Y el llamado, ya cuando me caso, fue en la iglesia del pastor Abraham. Y ese llamado fue con voz El audida. pastor Abraham, que está en La Plata, pero... De La Plata. No, pues está Abraham el del mercado y Abraham el de la radio, de Uno en el Señor. De Uno en el Señor. Bien, está bien. Pastor José María Abraham, de José Uno en el María, Señor. bien. Tremendo pastor, también. Tremendo. ¿Cuánto han Misionero. escuchado? Y misionero también. Sí. Bien, o sea Porque que de digamos allí que de salieron alguna muchos. manera también él fue
fortaleciendo ese llamado que usted tenía a las misiones, Sí, que también era misionero. sí, él fortaleció y bueno, allí en una conferencia el Señor me llama con voz audible. Yo bajaba de las escaleras, estaba sirviendo en ese momento. ¿En qué estaba? En ese momento, ¿qué estaba? ¿Cuál era su servicio en la congregación en ese momento? Mi servicio era bueno, estaba ya discipulando y obrera. Era obrera. Esto estamos hablando de qué edad más o menos. Y yo tendría 25. 25 años. 26. Joven. Sí. Entonces ahí estaba como obrera y digamos que, o sea, yo supongo que habrá, o sea, después de haber cumplido los primeros pasos, bautizarse, Sí, entregarse, casarse, años. todo, y que bueno, se fue formando hasta que llegó a ser obrera. ¿Cómo era usted como obrera y cómo era su trato en la congregación con el pastor, bueno, en este caso José María Abraham? ¿Cómo era el trato entre ustedes? El trato con él fue siempre muy bueno, con la pastora Rosita. Era de mucha enseñanza. Yo nunca me olvido de que él a veces en las reuniones de dama también él se presentaba, él estaba con nosotras y era de mucha bendición. Y sus enseñanzas han quedado grabadas en mi corazón. Fuerte el testimonio, ¿no? Sí. Es cuando uno vuelve a los orígenes, eso que tiene que ver también con el primer amor con el Señor. Tengo mucho que agradecer al pastor Abraham y a la pastora Rosita por toda esa enseñanza, por ese camino, porque de allí es donde yo salgo a la misión. Y cuando yo escucho esa voz que venía sirviendo, bajando de las escaleras de la radio, ahí el Señor me llama. Con voz audible, potente, pero a su vez dulce. Es hora de salir. ¿Eso fue, en qué año fue que Dios le trajo esa palabra en donde le habla de salir a las misiones? Y mucho antes. Digamos, esta confirmación de que usted me dice, de la radio. Esta confirmación sería en el 2008, 2009. 2009, sí, claro. ¿Y usted, su familia estaba ya estaba también convertida? ¿Cómo está constituida? Pues yo la conozco, pero para que le cuente cómo estaba constituida en ese momento su familia. Mi esposo, mi hija y yo. Bien, eran 3. Sí. ¿Su hija qué edad tenía? Mi hija ya tenía en ese tiempo, ya tendría unos 7, 8 años. 7, 8 años cuando Dios le habla de salir a las misiones. Sí. Bien, está bien. Entonces, yo creo que no pasó ni un año cuando bajo esa escalera y venía con el café para servir a los siervos y bueno, ese fue mi llamado, voz audible y le voy a contar al pastor Abraham y me dice, bueno, prepárate, gaucha. O sea, yo sé que Dios también le confirmó a él mi llamado. Bien, bien. Bueno, ahí también nos está mirando Mónica, mi mamá, que nos está mirando también, así que bueno, le mandamos un saludito. Llegó un poco tarde, son y 18 ya, así que va a tener que volver a ver el video, no sé. Sí, pero bueno, menos mal que todavía estamos en una parte fuerte porque sí, tiene que ver con la conversión de uno, cómo uno llega al camino, porque una cosa es nacer de... Perdonen la audiencia que por ahí se me escape un lagrimón, pero son cosas por ahí muy lindas, unas experiencias preciosas que he vivido con el Señor y es lindo poder compartir, contar las experiencias misioneras, porque eso es lo que va acrecentando y lo que uno va aprendiendo en el camino del Señor.
Así es, así es. Bueno, y ahora entonces, después de que Dios le llama, le confirma el llamado, digamos, ¿cuándo es el momento en el que empieza a cumplir ese llamado? Porque Dios le llama. Sí. ¿Cuándo le dice a dónde ir? ¿O por medio de quién le dice a dónde ir? ¿Sale de usted? ¿Vino un siervo? ¿O Dios le habló literalmente a dónde ir? ¿Cómo fue ese momento? Mi primer viaje fue a Posadas Misiones, a visitar a los pastores Estela y Daniel. Ese fue mi primer viaje. Fue mi primer viaje donde pude conocerles, aprender mucho ahí también, poder dar lo que Dios me había dado y poder bendecir aquel lugar. Amén, amén. Ahí nos está saludando, pues yo, antes de que arranquemos, porque estamos hablando de que justamente de misioneros en acción. Estamos hablando acá, la invitada especial es mi suegra Adriana. Ya está el pastor Ricardo Pinedo también, que nos está saludando y nos pone que el mate para mí con azúcar. Bueno, acá estamos tomando amargo, pero podemos combinar uno con azúcar, pastor. Así que lo esperamos, no hay ningún problema. Gracias, ahí nos está poniendo que somos una bendición. Usted también es una bendición. Dios le bendiga, pastor. Tremendo siervo de Dios. Bueno, entonces, decíamos, ¿cómo llega usted? Usted, Dios la lleva a ir a misión. Entonces, ¿cómo fue al lugar? ¿Cómo fue ese momento de su primer trabajo como misionera ya concreto, no? Y oramos mucho junto a mi familia por ese viaje. Y bueno, compartimos, llevamos no tan solo ropas, sino también alimentos en los bolsos. Tuvimos 23 horas de viaje hasta allá en tren. Y fueron experiencias preciosas que uno vive en lo que es la misión. Amén, amén. Y usted, yo quiero preguntar, porque quiero escuchar todo el testimonio, pero también quiero ir preguntando para ver si estamos en lo correcto con las misiones que se hacen hoy, ¿no? Las personas. Sí. Usted va a misiones y lleva cosas, o sea, no va a llevarse nada de allá. No. O sea, no va a buscar ofrendas en los púlpitos, ni nada. O sea, va o alguien le paga para ir, no le pagan nada. O sea, usted lleva cosas. Lleva para bendecir justamente a las personas. Bien, sí. Es importante también decirlo, sí, es importante. Puede ser chocante para alguna la pregunta, pero bueno, estamos contando justamente esto, cómo es la experiencia de cada uno, porque está bien, uno dice, se escucha mucho por ahí, ¿no? Bueno, pero yo me tengo que ir, pagarme un sí recuerdo el día colectivo, ¿no? Sí recuerdo el día antes de salir, el pastor Abraham y Rosita nos bendijeron, nos dieron esa bendición y sí, hubo una ofrenda, fue la primera ofrenda misionera con la que pudimos también nosotros, con ese mismo dinero, poder solventar ese gasto y también poder llevar algunos alimentos y bueno, muchas cosas que habíamos preparado nosotros para los siervos de allá. Fue una ofrenda más de amor. Claro a la que misión. Sí, claro que sí. Que lo que en estos tiempos por ahí no estoy viendo en las iglesias, ¿no? El amor por las misiones, el poder levantar hombres y mujeres con esos llamados, porque sé que hay, con ese amor, con esa misión, porque el Señor mismo dice, id. No nos pregunta, no nos dice si querés, si podés, si tenés tiempo. Es un mandato, mi hermano, mi hermana. Es un mandato el de ir. Nos manda a ir sí o sí por aquellas vidas que están esperando una palabra, esperando que a través nuestro Dios pueda estar obrando
sabemos que primeramente es nuestra familia, después nuestros vecinos, después en el barrio. Debemos ser testimonio fiel, ¿no?, de nuestro amado Señor, pero también debemos salir más allá de esas cuatro paredes, salir a ese campo. ¿Cómo hago si no tengo cargada la sube? No, caminando. Tengo que, Caminando. porque yo escucho que siempre usted me dice que hay que doblar la rodilla, no sé. Doblar las rodillas, y sí, y Dios prepara, Dios o suple o aparece alguien, porque Dios es así. A veces nos desesperamos, mis hermanos, a veces hay inquietud, a veces nos desesperamos, a veces nos inquietamos, nos preocupamos, pero debemos también dejar que Dios también obre, y Él es el que escucha y suple. Pero también yo siempre recuerdo esto en todas las cosas, esa humildad del Señor Jesús, de sus sandalias, de su caminar por el desierto. Y ellos iban, no les importaba si hacía frío, si hacía calor, si era arena, nada. Si llovía, si estaba lindo, si había mucho sol, no, o si se cansaban, no, o había piedras, o se podían lastimar. Bueno, justo eso le iba a preguntar, porque usted me estaba contando hoy de su experiencia y fue muy parecido, porque por ahí a veces hay personas que por ahí leen la palabra y lo ven como algo lejano, los discípulos hace 2000 años, pero si ellos lo podían hacer, ¿cómo no? Bueno, nosotros claro, aún más, que tenemos muchas cosas hoy en día, ¿no? Justamente, bueno, ¿y usted cómo llega a Misión? O sea, ¿en qué fue? ¿En qué tipo de transporte? ¿Tren? 23 horas en tren. 23 horas de tren, pero tantas horas que me imagino que habrá ido en primera clase, no sé. No. ¿Eh? No. No fue en primera clase. Cuénteme, yo quiero escucharlo. Y bueno, íbamos muy cargados porque llevábamos muchas cosas. Y bueno, bolsos, todos llevábamos bolsos, mochilas, y todos teníamos peso, pero bueno, sabíamos que íbamos a bendecir, no tan solo con su palabra, sino también como hacía el Señor, ¿no? Le suplió su necesidad cuando dio el alimento a los panes y los peces, pero también Él les habló de su reino. Así. Sí. ¿Y que cuando llegaron, llegaron al lugar donde se hospedaron? Nos hospedamos en las casas del pastor Daniel, la pastora Estela, unos siervos preciosos del Señor, los cuales todavía por ahí, no sé si seguramente van a ver esto, seguramente que sí, y van a recordar. Fue mi primer viaje a la misión, creo que no sé si fueron 21 días más o menos, porque el Señor es... Más de 20 días. Sí, más de 20. Él te da la salida y Él también dice, bueno, hasta acá. Claro, sí. Y en esos 20 días, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Muchas cosas. Tuvimos el privilegio de hacer reuniones también para las hermanas. Hubo sanidades, hubo milagros, salimos a visitar. Ahí por eso decía, no, a veces uno dice, bueno, mucho sol, el rayo del sol, no. Salimos con la pastora a un pueblito a visitar unos hermanos que no estaban viniendo. Y bueno, fue una bendición. Y yo al ver todo, porque hay muchos árboles, o sea, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, allá en Misiones es muchísimo calor, que nadie sale, nadie anda en ese calor, pero nosotras estábamos ahí, haciendo visitas. Sí. Y compartiendo también lo que habíamos llevado. Ellos apartaron algo y también compartimos con esa familia que con sus asientitos eran cajoncitos de maderita, pero ellos felices de poder recibir a alguien que
que les llevaran una palabra de aliento, que oraran por ellos. Eso es algo tan importante, mis hermanos, que, bueno, esas experiencias vividas en las misiones, yo les aliento y les anhelo a que puedan seguir la misión, seguir ese llamado por el cual muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Claro que sí. Ahora, en ese viaje que fue a Misiones, digamos, ¿fue el único que tuvo? ¿Tuvo otros viajes? Sí, tuve otros viajes. ¿A dónde fue? Cuando fuimos a Neuquén, a una iglesia también, a ayudar a otros pastores y a poder levantar esa iglesia, porque el misionero no tan solo va a predicar, a levantar una iglesia, sino también va al servicio, se pone al servicio para ayudar a su siervo, a los pastores, a los hermanos, se pone a la par. Qué importante, ¿no? Porque a veces ponerse en la piel del pone pastor a la par es... del pastor, en su A veces misión. parece que bueno, en las congregaciones, por ahí, por experiencia nosotros tenemos, aún somos poquitos en la iglesia, siempre más o menos hemos mantenido un pequeño remanente, pero muchas veces el pastor se siente como solo, cargado, se carga todo al lomo. Y bueno, el Señor te lleva hacia adelante siempre, y muchas veces lo hace de esta manera, ¿no? Enviando personas desde otro lado para apoyarlo y levantarlo. Por supuesto que sí. ¿Ahí cuánto tiempo estuvo en Neuquén? Casi 9 años. 9 años estuvo ahí. O sea, usted ya fue, digamos, a vivir allá. Primero fuimos a otras iglesias, también a visitar, a ayudar, a acompañar, ¿no? A los siervos, también a Río Negro. Sí. Ah, Río Negro sí. También. Ah, pero anduvo por todos lados. Sí. Bien, bien. Cuéntenos, que yo quiero escuchar. Con la pastora Elsa, el pastor de su esposo, en Río Negro también, en Centenario. Después también ya establecidos ahí en un pueblito muy pequeño, que el Señor cada vez que pasaba de Río Negro o de Centenario al Chañar, había un pueblito. El Señor me llevaba a orar por ese pueblito. Y le decía al Señor, me gustaría abrir algo para los niños. Y bueno, preparando las maestras, porque ya la obra ya estaba levantada, bueno, preparando maestras, pudimos llegar a ese pueblo. El Señor nos sorprendió porque hubo una delegación recién hecha, un pueblito muy chiquito, tendría, no sé si 300 habitantes, sí. Muy chiquito. Y bueno, allí pudimos abrir un comedor para los niños. Sí. ¿Cuántos niños concurrían en ese momento? Más o menos eran como 40. 40 niños, una buena cantidad. Sí, porque había muchos niños en ese barrio. Era un barrio pequeñito, pero muchos niños. Y bueno, las maestras en bicicleta, cruzábamos las chacras, con frío, con calor. Allí el clima es frío, pero seco. A veces había nieve, llovizna, y bueno, pero el Señor es tan precioso que no dejó que nunca nos enfermáramos cuando íbamos para allá. Sí. Porque Él conocía el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Y bueno, nos poníamos, juntábamos lo que teníamos cada una y orando, y bueno, sí, se hacía la comida, la leche. Temprano ya salíamos, algunas en bici, otras caminando, cruzando las chacras. Y bueno, ya volvíamos después de la tarde, dejamos todo ordenado. Y qué bueno que es trabajar todo en orden, unánime, juntos. Claro, trabajando siempre en equipo. En equipo. Bien.
Y bueno, es hermosa la misión, mi hermano. Es hermoso porque se viven, son vivencias y experiencias preciosas. Y uno recibe ese amor, ese abrazo, esa gratitud en los niños, en las familias. Pero uno sabe que es el mismo Dios que recompensa. En esos abrazos, en ese cariño. Y Dios suple todo, mi hermano. Pero tenemos que doblar rodillas, clamar. Y ahí es donde Él pone su mano y bendice. Amén, qué tremendo, qué fuerte. Sí. El testimonio, pues yo, a ver, yo que la conozco, me ha contado muchísimos testimonios y aún está, o sea, pasa desde Misiones con Pero, todo el calor tremendo, sí, al frío con la nieve, sí. que yo he estado ahí en Neuquén y prácticamente se siente que se quiebran los huesos con el frío. Pero usted, estando ahí, estuvo 9 años y pudiendo haber estado en la comodidad de su casa acá en La Plata, donde estamos hoy haciendo esta transmisión, se quedó ahí 9 años y también me contaba experiencias de cómo desde ahí salió a otras misiones que eran tanto provincias acá en Argentina. Nos contaba una hermana cómo Dios le había provisto para poder ir a aquel lugar, a Chile también había. Cuéntenos un poquito más desde ahí, a qué otros lugares fue, cómo fue, fue en micro, fue en bici, fue caminando, cómo fueron esos momentos. Yo quiero que transmitir también a los que están escuchando, los que nos están viendo. Ahí nos está escribiendo también la hermana Andrea, nos está escribiendo, Ayelen también nos manda, a mi esposa, nos manda unos corazones también. Bueno, Dios les bendiga. Ahí estamos. Yo quiero que todos los que están mirando entiendan bien lo que es ser misionero. Hoy quizá carecemos de esta enseñanza, de que haya alguien que lo haya vivido, que lo haya palpado y que a pesar de lo que implica justamente ser un misionero, ir a abrir una obra, apoyar pastores, siervos de Dios en otros lugares, y siervos que no es que tiran manteca al techo, sino que tienen mucha necesidad y aún así permanecen y tienen unos ranchitos de chapa y todo lo que usted me cuenta, y que también lo puedan escuchar los demás, que muchas veces decimos, ay, no puedo ir a la iglesia porque no tengo, vive a 30 cuadras y dice, no tengo para el micro. Y bueno, pero hay quienes realmente dicen, que haya viento, marea, lo que sea, yo a la iglesia voy, y eso estamos hablando de un pequeño ejemplo de ir a la iglesia, pero puede ser con cualquier ejemplo, es decir, ¿por qué no puedo ir a predicar al hospital? Porque no sé hablar, pues no, hoy está lloviendo, hace frío, mejor hoy suspendemos toda actividad. Y entonces, por ahí escuchar todo esto, que ya a mí ya me está motivando, empieza a conmover también los corazones y hay personas que empiezan a levantar la mano ahí delante del otro lado y dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, decime dónde quiera que vaya, y bueno, que se vea realmente. Aparte, usted que ha pasado por todo eso, que le ha costado y que ha sido también, han tenido sus implicancias, pero que hoy sigue aquí, viva y bueno, no fue la muerte, sino que al contrario, tiene vida en abundancia. Y con muchas ganas de seguir, Claro. seguir y que Dios me envíe donde Él quiera en este tiempo también. Que Él haga de mi vida lo que Él quiera. Es un poco eso también, ¿no? De llevar a cabo este ministerio, porque es un ministerio que también debe salir de las iglesias.
quizás hoy no se ve mucho en las iglesias. Quizás sí el apostolado, el profético, el evangelista, pero hay muchos más. El ministerio es un ministerio, yo creo, la intercesión también, Sí, sí, la por oración, el ministerio misionero, que sería el apostolado. Claro, seguro, los primeros discípulos, ahí está el apostolado. Ahí está el verdadero El apostolado. verdadero apostolado. Bueno, les dejamos esta enseñanza, igual todavía sigue, todo no terminó, pero les dejamos esta enseñanza para los apóstoles, sí. de lo que es el los verdadero apóstoles apostolado. de último tiempo. Así que bueno, cuéntenos, de ahí desde Neuquén tuvo varios viajes. Cuéntenos algunos de esos viajes o los que quiera, a ver. Fuimos a Añelo a visitar otros pastores de ese lugar. Después también salimos para Córdoba, para Mendoza, para Río Cuarto, Río Tercero. Bueno, también a San Luis, en ese momento mi esposo. Estuvo recorriendo varias provincias. Sí. Y bueno, de ahí, después volvimos, y de ahí el Señor nos trajo de nuevo también a La Plata, a ver y visitar a otros pastores. Y en una campaña en Quilmes, compartiendo con ellos también, el Señor me muestra en una visión muchos árboles de araucaria. Justo estábamos saludando a unos otros siervos, y cuando un ancianito, con respeto muchísimo, me abraza y bueno, me da su bendición y la bienvenida. Y en ese momento Dios me muestra una visión donde estaban estos árboles de araucaria y un camino como una ruta. Y yo decía, ¿qué me está mostrando el Señor en ese momento? Y bueno, estoy enloqueciendo. y pasan unos días y sale a través de una hermana un viaje, Sí. hablando con otros pastores, Sí. a Lonquimay. Después de Lonquimay... ¿Lonquimay dónde queda? Para mí, que yo en geografía reprobé. Y es una ruta entre, creo que Mendoza y Chile. Mendoza y Chile, sí. Que también hay otro paso por ahí. Bien. Y eran los mismos árboles. Ahí el Señor no me revela de que ese era el lugar. Y ahí es donde lo que había visto antes en la visión. Y bueno, y gozosa, porque era la confirmación de que era el lugar donde el Señor me había mostrado que tenía que ir. Que a veces no entendemos. A veces Dios nos revela a través de alguien, a través de un sueño, a través de una visión. Por eso tenemos que estar empapados en esa búsqueda, en esa oración, en esa intercesión. Porque el Señor ahí es donde Él nos muestra a sus siervos dónde está la necesidad, dónde debo ir a llevar su palabra. Y bueno, recuerdo que fuimos, Dios preparó a esta hermana de un testimonio tremendo, una hermana ya mayor, que tuvo su corazón dispuesto a poder hacer ese viaje, y recorrimos Lonquimay, Talca, Temuco, Chillán, y hasta llegar a Santiago.
¿Y todo eso cómo llegó Todo a eso todos lo esos resolvimos lugares? con un vehículo. Bien. Un vehículo. Y hay alguna parte, o sea, ahí como esta hermana que usted me cuenta es la que me había contado hoy también. Sí, ¿Y sí. cómo Dios le toca el corazón? Usted me había contado también que tuvo un accidente antes de ir, que las hermanas Las hermanas, estuvieron bueno, orando en la iglesia y estuvimos ¿cómo? A orando, ver. pero las hermanas estaban ansiosas, por eso decía anteriormente, ¿no? De la ansiedad, de a veces de querer salir, que no sean, a veces por ahí quizás hay perturbaciones. Decían, pero hermana Adriana, la salida y el vehículo y todavía no está, y cómo vamos a hacer. Y yo les decía, oremos, clamemos, doblemos nuestras rodillas y pidamos al Señor. Y así Dios toca a una persona, que es la hermana que tenía su vehículo, dispuesta a llevarnos. Fue algo, cuando Dios prepara las cosas las hace excelentemente. Pero a veces también hay trabas que el enemigo no quiere que uno Que salga a predicar. que salga, ¿no? Claro, Entonces, que se mueva bajo los preceptos de Dios. sí. Escuche su voz. Entonces, ¿qué pasó? En esa misma tarde, salíamos un viernes a las 6 de la tarde y tiene un accidente esta hermana y la chocan del lado del acompañante y bueno, la puerta no quedó para nada, tuvo que cambiarla. Dios preparó Y ahí todo. se enojó ella y dijo no vamos nada. No. ¿Cómo? No sé cómo hizo, pero a las 9 de la noche ya nos dice, bueno, preparamos todo porque salimos, ya está la puerta, el viaje lo vamos a hacer, la puerta ya está cambiada, salimos. Cambió toda la puerta y fueron igual. Arrancaron, digamos. También llevando alimentos, ropas, calzados, libros, palabras, Biblias, libros cristianos, y nos fuimos. Pasamos por ahí por Lonquimay y es cuando el Señor a mí me revela lo de la visión que tuve. Sí. Y mi hermano, sería la mitad más o menos de lo que es Chile, porque esto va a lo largo, pero su geografía, ¿no? Hasta llegar a Santiago, que fue el último lugar donde fuimos. Porque también había un anhelo en mi corazón, yo no sabía de hace mucho tiempo, de la misionera Paola Ponce, y ardía mi corazón. Porque yo creo que Paola también oró por mí, y como siempre se da la bendición pastoral cuando uno llega o cuando uno hospeda a alguien, sepa que mi hermano, mi hermana está hospedando ángeles en su hogar, siervos de Dios. Yo le insto también que puedan tener este ministerio del servicio, de ser hospedadores porque su palabra lo habla, que tienen bendición de ellos. Y yo a Paola la había conocido acá en la iglesia de Hernández del Rey Jesús, antes de toda la misión y todo, antes de llegar también a la iglesia del pastor Abraham, de José María. ¿Cómo se van uniendo las cosas a través de los años? Sí. Porque usted conocía a Ska, después... Por eso el Señor va uniendo, va acomodando, y uno tiene que estar en esa perfecta voluntad de Él, ¿no? Para poder... Hay una perfecta voluntad. No solo en la voluntad, sino la perfecta voluntad. La perfecta voluntad del Señor. Se está aprendiendo mucho hoy. Se está aprendiendo mucho. Ahora, a mí me interesa saber, también conocer los pequeños detalles. Y cuando usted llega ahí que recorre todos estos lugares, ¿en qué hoteles paraba? No. ¿Qué hoteles paraba?
5 No. estrellas, 4, 3. No había estrellas ahí. No había estrellas. No, La- la estrella es nuestro amado Jesús. Pues usted No. me contaba que Dormimos bueno, en el le daban auto. los mejores somieres y todo eso. No. ¿Qué le Dormíamos en el auto muchas de las veces, nos acomodábamos, así, sentaditas, así, porque éramos 5 las que íbamos, mis hermanas. Yo digo, Dios preparó las valientes, porque hay que ser valiente también. Y bueno, ellas eran las que oraban y intercedían también por todo el viaje. Y no, aprendimos ahí a dormir en los colchones de pluma, dormir en el piso, dormir bajo un árbol, así bien coposo, con nuestros abrigos que nos llevábamos, en maderas, pisos de madera. Los baños por lo menos tenían jacuzzi, un tiempo de No. relax. No. No. A la luz de la luna tenías que salir como a 2 cuadras de acá, por un caminito a la luz de la luna, y bueno, ir a un tipo excusadito, solo con 4 chapitas y bueno, ahí, sin techo. Para salir a buscar agua tenías que ir afuera, esté lloviendo, no esté lloviendo, haga frío. O sea, para algunos todavía en el siglo que estamos viviendo hoy, la era medieval, digamos, es la actualidad para algunos. Para algunos sí. Más para aquellos lugares donde hay montañas, donde hace mucho frío. Ahí, por ejemplo, tanto en el sur como bueno, en el sur hoy quizás no tanto, pero ya todavía en Chile se puede ver, las personas pasan una semana o 2 semanas que recién bajan al pueblo, y a veces son ancianitos y ustedes los ven, o por ejemplo en Bolivia, en Jujuy, donde hay montañas, la gente que vive en aquellos lugares tiene que bajar al pueblo a buscar sus víveres. Y muchas veces no puede en la semana, o muchas veces no salen porque hay mucha lluvia, mucho barro, Sí. o a veces sí. Usted ha recorrido por las montañas, Sí, los cerros, todo eso. me ha tocado poder ayudar a unos ancianitos de ir a cortar leña, de llevarles agua, de juntar de un arroyo agua para que ellos puedan tener, para bañarse, porque todavía hay como tachos para calentar agua, ellos Claro. calientan agua con fuego. No lleva el gas natural ni el agua corriente. No. Y uno se siente útil. Entonces ahí empieza a valorar lo que uno tiene acá. Y a no quejarse, mi hermano. Porque hoy aquí tenemos todo y Dios nos da muchísimo más. Entonces salgamos de nuestras comodidades y vayamos a aquellos lugares donde realmente necesitan unos ancianitos, un matrimonio de ancianos, o personas que quizás estén enfermas, que no puedan hacer este trabajo. No tan solo donde vivimos, sino aún más allá, donde Dios los envíe. Y uno ahí aprende y depende, ¿no? Todo, nuestra salud, nuestra fuerza, las ganas de hacerlo, porque ahí es donde vemos ese respaldo del Señor, en la salud, en las ganas que uno pone para poder servir. Es de mucha enseñanza el ministerio misionero. Hay muchos que tenemos que orar por eso, porque muchos se vuelven, porque no es solamente el vivir, sino es también porque hay muchos lugares donde hay religiones estrictas, su cultura,
su hablar, como que todo lugar es distinto. Por eso hay que aprender de cada lugar, porque ningún lugar de la tierra, de los países o del lugar donde el Señor nos envía no es igual. Entonces debemos también aprender junto con ellos. Claro, sí, sí, bueno, tremendo. Yo me quedo escuchando y pienso en si llevó un traje lujoso, cómo se ve, o fue así nomás, o sigue, bueno, está la palabra esta que está en alguna Biblia por ahí, que Claro, que no sé si ves. está... No hablaba de esa, sino esta de ir bien vestido, porque si como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, ¿eso está? No, No, no está. Ah, no bueno. está. ¿Cuál decía usted? Me decía una palabra recién, De, que no nos preocupemos. que no nos preocupemos, sí, que no llevemos alforjas ni nada para el camino, sino que ahí va a estar el Señor. Ah, bueno, yo pensaba en lo que usted decía, O de grandes depender. maletines o de llevar, qué sé yo. No, es salir, llevar su palabra y Pero ahí, digamos, en el medio de la nada, el Señor le suplía la necesidad. sí, le suplía la necesidad, pero aparte uno aprende a compartir, a dar lo que uno tiene o lleva, o también a aprender a estar con ellos, aunque no tuvieran, y llevarles la palabra para ellos es un tesoro para ellos. Claro. Porque hay muchos que no conocen la palabra y no le llevan, no sienten ese amor de Cristo. Y ahí hay conversiones preciosas en Cristo, familias enteras, niños. Porque ¿quién se acerca ya? En Isaías 61 habla, no allí, que yo quiero compartir esto, Pastor Carlos. Bueno, sí, me parece genial. Creo que viene muy al caso de lo que estamos hablando, lo que va a leer. Sí. En Isaías 61 dice su palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí encontramos abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No solamente a aquellos presos que están presos porque han cometido un error, un delito o algo, sino también a aquellos encarcelados espiritualmente. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántas veces tenemos que ir a aquellos lugares como siervos en un momento difícil, ¿no?, de esa familia? Que quizás fallece alguien, Claro, sí, pero sí, aún ahí es el momento oportuno de poder predicar su palabra, porque seguramente alguien va a recibir. Tremendo. Bueno, hay muchas personas también que se sienten enlutados, que están pasando depresión y están como ya muertos Sí, espiritualmente. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué Eso tremendo. es palabra para nosotros, mi hermano, para levantar esas ruinas
para restaurar ciudades. Qué tremendo el trabajo, el servicio que Dios nos ha dado a cada uno en distintas áreas, pero a esto nos llamó. Bueno, hay muchas personas que realmente viven en angustia, en depresión, todo lo que está describiendo usted. También viven en todo lo que es saber los delitos, los pecados en general, los vicios, y año tras año, por eso dice, reedificarán las ruinas antiguas. Viven de la misma manera y siguen así, no encuentran la salida, y viven ya, aceptando el fracaso, aceptando esa forma de vivir y aceptando que siempre les va mal. Y la realidad que la palabra dice que justo viene con la buena voluntad del Señor, ¿no? Que Él tiene pensamiento de bien y no de mal, ¿no? Obviamente quiere llegar al corazón de las personas, que se transformen en hijos de Dios, que abandonen el pecado, que haya arrepentimiento, que reciban el amor de Dios, reciban la salvación, y bueno, de esa manera poder alcanzar la vida eterna. Es tremendo. Ahora, con todo esto, porque yo sé que me parece que es algo importante, una poderosa palabra lo que está leyendo. Creo que usted lo viene cumpliendo desde muy joven y siempre lo ha hecho de manera fiel. Y bueno, es un buen ejemplo para aquellos que flaquean en este tiempo, que bueno, se ve mucho la flaqueza entre los jóvenes y todo. Cuesta mucho, parece, doblar una rodilla para orar. Y bueno, muchos están en esa manera, pero se puede salir hacia adelante a través del ministerio. Y yo no quiero dejar de mencionar que también a través de esto que usted está hablando y todos los viajes que ha hecho y las personas que ha conocido, los siervos, también estamos por tener ahora, y ya nos queda, en realidad ya estamos terminando, pero igual podemos seguir. Sí. Ya nos queda esto, pero un ratito más. El 25, 26, 27 de este mismo mes en la iglesia, estamos organizando como iglesia, la Iglesia Cristiana Nisi, una cruzada evangelística, misionera, donde van a venir predicadores de Estados Unidos, de Perú, de Chile, lugares que usted ha recorrido, ¿no? Chile. ¿Qué cree usted que va a suceder, digamos, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su trayectoria, para estos días en donde esta vez le toca a otros misioneros venir a visitarlo a usted, ¿no? Venir a visitarnos a nosotros, venir a visitar a los hermanos de esta iglesia local. De paso ya les vuelvo a decir a todos los que quieran participar y estén mirando esto, nuestra iglesia está ubicada en 46, 140 y 141, y el 25, 26 y 27 de este mismo mes, abril de 2025, estaremos teniendo esta cruzada evangelística, esta cruzada misionera, en donde van a venir pastores de Estados Unidos, de Perú, de Chile. Y bueno, ¿qué cree usted que va a pasar esos días, según su experiencia? Yo creo que esto es propósito de Dios, porque todo se vino dando así. Va a ser una bendición, y yo creo que Dios va a derramar algo muy especial sobre la ciudad de La Plata. Amén. Así que les voy a pedir que puedan estar orando y también acompañándonos, porque somos uno, y en la unidad hay bendición. Recuerden que Él viene a buscar una iglesia. Y este es un tiempo donde... ¿A cuál vendrá a buscar? ¿A la bautista, no, la pentecostal, la asamblea de Dios? ¿Cuál va a venir a buscar? A su iglesia, a su novia, a su amada. Aquella que se vino preparando, aquella que vino sacando todo y se presenta como esa novia pura, sin manchas, sin arrugas, con su aceite fresco.
no ese aceite rancio, sino ese aceite fresco. Y cuando habla sin mancha y sin arrugas, sin mancha y sin arrugas, una novia perfecta. Porque yo creo que cuando un novio espera a esa novia, la quiere ver resplandeciente, ¿no? Hoy en día quizás por ahí es más, hoy se ven por ahí el vestido, la novia, se ven, pero en años anteriores no, se guardaba para el momento ese cuando ella aparecía, ¿no? Su novia, y nosotros somos su novia. Su novia tiene que estar resplandeciente, santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, llena de su presencia, llena de su aceite, que esté preparada, lista, ataviada en este tiempo. Así que yo les insto, mis amados, a que Él ya viene. Así que día a día vayámonos preparando para ese encuentro glorioso. Y yo creo que todo esto se viene preparando para eso. Y no solamente para una iglesia, para la iglesia Nisi, para todo el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que tener nuestros oídos afilados, nuestros ojos atentos a lo que Dios va a derramar en este tiempo. Porque Él va a derramar de ese avivamiento y de ese Espíritu Santo en sus últimos tiempos, pero Él quiere ver esa iglesia unida, pura, sin mancha, santa, delante de su presencia, que no haya nada que impida que la gloria de Dios descienda sobre Argentina, porque sé que Dios ama a Argentina como el mundo entero, pero ama a Argentina. Por eso nos dio tanto, mis amados, tanto, para que podamos disfrutar de ella, bendecirla, orar, clamar por Argentina, por las familias de Argentina, por los jóvenes de Argentina, por los niños, por esos jóvenes que hoy quizás están en las calles, desahuciados. ¿Quién irá? ¿Quién irá por aquellos? Bueno, qué tremendo. Quiero darle gracias antes de que cerremos orando juntos. Pero bueno, quiero darle gracias por haber compartido con nosotros este testimonio que para mí es algo grandioso, algo muy fuerte para poder captar y tomarlo para sí. Y bueno, espero verme en algún momento allá en Neuquén, nos conocimos. Y espero algún día llegar a por lo menos llegar a los talones, que es donde nos habla la palabra, ¿no? Que son hermosos los pies de los que llevan el Evangelio, los que anuncian la paz. Así que yo la bendigo en nombre de Yeshua, en nombre de Jesús. Y bueno, hay que seguir todavía, porque a veces usted ya es una anciana de la iglesia, pero todavía es muy joven y le queda un montón para seguir todavía hasta que nos venga a buscar el Señor, ¿eh? Así que bueno, yo sé que tiene toda la fuerza y que también nos transmite esa fuerza a nosotros, no solo los jóvenes, sino cada hermano y hermana que está en la iglesia. Ahí también seguían escribiendo la hermana Andrés, la hermana Mónica, y bueno, también recibiendo esta palabra. Un saludo y para todos los que están ahí del otro lado. Y bueno, así que vamos a cerrar orando. ¿Les parece? Sí. Vamos a orar. Padre amado, Dios de la gloria, queremos darte gracias por este momento especial, momento hermoso en que tú has preparado junto a mi suegra, Adriana Vázquez, una tremenda misionera,
Señor, que ha experimentado, que ha estado andando allí en los campos, ha andado descalza, le han dolido los pies, muchas veces ha ido con su fuerza, la que ha tenido humanamente hablando, y también experimentando esa fuerza sobrenatural que tú le dabas en esos momentos, en los momentos que llevaba agua para aquellos que no tenían, los momentos que llevaba ropa, alimentos, palabra de Dios, a aquellos lugares recónditos, lugares donde quizá nadie se anima a entrar, lugares donde quizá muchas personas no quieren ir porque dicen no tengo para esto, no tengo para el micro, no tengo para el viaje, no tengo para el auto, no tengo para la estadía. Pero Señor, yo conozco a tu sierva, conozco que ella siempre ha confiado, ha tenido fe, y tú le has mostrado que solo tú eres un Dios de poder, que solo tú eres el que provee, eres verdadero, que la palabra que está en el Salmo 23, que tú preparas la mesa para nosotros, que tú provees, que tú das el alimento para cada día, esa palabra aún en estos tiempos y hasta que tú vengas a buscarnos, más allá de ese tiempo, en la eternidad tu palabra va a permanecer, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, sabemos que tu palabra es fiel, que se cumple, que es real en nuestras vidas, y te damos gracias porque eres tú el que nos bendice y el que nos ayuda, nos enseña, nos prepara, nos examina también y corrige cuando hay cosas que están torcidas, cuando hay cosas que no andan bien, pero siempre teniendo pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Gracias, amado Yahweh, gracias, amado Padre bendito, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres el Dios de la gloria, y solamente a ti en este tiempo te damos la gloria y levantamos tu nombre en alto. Gracias por todas las personas que están ahí, que están mandando saludos. Ya aquí en el final de este video también nos está mandando saludos Fanny. Señor, bendícela, derrama tu presencia sobre su vida, sobre Mónica, sobre Ayelén, sobre Andrea, sobre todas las personas que han estado ahí saludando desde el principio. Dios bendice, derrama de tu presencia, provee en cada hogar lo que necesitan cada uno. Tú conoces cada anhelo, cada sueño, cada proyecto de vida, cada dificultad, las angustias, todo lo que estamos atravesando, tú lo conoces desde lo bueno hasta lo que consideramos malo, pero también es necesario para que podamos crecer, Señor, en sabiduría, para que podamos crecer en espíritu, para la gloria de tu nombre, para vergüenza del enemigo y derrota de Satanás. Gloria a tu nombre, Señor. Nos despedimos, un saludo para todos, Dios les bendiga mucho, y bueno, a la tarde nos estaremos viendo también. Vamos a estar transmitiendo estudio de la palabra. Vamos a estar también dando, el pastor Adrián Isurieta va a estar dando la ley y la gracia, y yo, quien les habla, el pastor Rito Carlos, voy a estar dando misterios revelados, y bueno, ahí estaremos hablando sobre la palabra a las 7 de la tarde, así que bueno, los esperamos. Dios les bendiga.